Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a Luis Carlos, gracias también pues a la Gobernación y desde la Secretaría de Planeación y a todos quienes han organizado este evento, a quienes me precedieron también en esta oportunidad, en este panel. Y bueno, yo quisiera aprovechar este espacio y siguiendo la línea y de acuerdo a las preguntas que están planteadas, poder afirmar desde la experiencia, ¿verdad?, que tuvimos en el departamento de Bolívar y bueno, en otras instancias también, cómo los recursos del Sistema General de Regalías y de Ciencia y Tecnología pudieran estar al servicio de manera mucho más cercana para los gestores culturales, gestores artísticos, turísticos y sobre todo para estos sectores sociales que muchas veces, digamos, están fuera de foco, ¿verdad?, porque los recursos son limitados y realmente es muy importante poder centrar estas acciones. Yo quiero brevemente mencionar que para poder tener en cuenta la ciencia, la tecnología y la innovación como una herramienta para el desarrollo, pues es necesario primero tener la claridad de ese ecosistema del sector, pero no digamos como simplemente conocerlo, sino que realmente esté afianzado y esté anidado en las regiones. Eso va a permitir claramente que los procesos y que se puedan entender también cuáles son los entornos y las relaciones simbióticas que se pueden generar en el ecosistema y en los actores claves que trabajan dentro de todos estos procesos y las dinámicas. Segundo, en el mundo entero están apostados completamente a trabajar sobre la generación del conocimiento, a dejar también una gran apuesta en materia de sostenibilidad, reconociendo, por supuesto, el medio ambiente, las tradiciones y experiencias culturales y las comunidades locales, sobre todo, teniendo buenas prácticas de gobernanza. Finalmente, pensando en ese cierre de brechas de capital que se genera, de capital humano, pero que se da muchas veces sencillamente porque no tenemos un diálogo permanente entre la academia y el sector productivo. Lo decía nuestro compañero de panel anteriormente, que pues se están necesitando ingenieros, ¿verdad? Y que hay una mano de obra calificada puntual que es muy importante y necesaria. Y alrededor de todo eso pues, es que debe estar la reflexión. Por eso valoro y celebro este espacio que se dé en Nariño, una tierra que también conozco, que amo y que aprecio, y sé que hay un talento impresionante en esta región de Colombia, por lo que creo que estos diálogos se tienen que seguir dando para poder cerrar las brechas. No hay otra manera de generar esa capacidad instalada, no hay otra manera de generar buenas prácticas alrededor de gobernanza, si no es dialogando y teniendo claridad de cuáles son las estructuras y las dinámicas propias del sector. Yo quisiera compartir con ustedes la experiencia puntualmente del caso pues, Bolívar, donde tuve la oportunidad de servir y allí puntualmente nosotros hicimos un trabajo direccionado hacia las regalías para la cultura y el turismo, y en ese sentido tuve la oportunidad de trabajar con dos gobiernos, desde el despacho del gobernador Juan Carlos Gozaín, pero también desde la Dirección de Cultura y Turismo con el gobernador Numek Turbay, dos gobiernos que le apostaron a invertir regalías. Desde el primer gobierno, por ejemplo, dejaron una inversión de 29.000 millones de pesos en regalías para la cultura y el turismo. ¿Qué significa esto? Que lo primero para que se genere toda esta dinámica y el ecosistema tenga cómo vivir y cómo sustentarse, pues debe tener fuentes claras de financiamiento, y estas fuentes claras están alrededor del Sistema General de Regalías y por supuesto de los recursos que están apartados para la ciencia, ese Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación. Con esta apuesta en cultura empezamos a hablar un lenguaje muy claro, y eran recursos para la cultura, y entonces se invirtieron 16.000 millones de pesos en 6 centros culturales que fueron construidos y dotados, y que hoy se benefician muchísimos gestores culturales, en donde se anidan muchos emprendimientos, muchos procesos de formación. De hecho, varios de ellos pues estarán en este momento conectados y viendo cómo ellos hacen parte de esta realidad de un gobierno que una vez soñó, decidió
invirtió y luego finalmente se ejecutó y en este momento se siguen disfrutando de esos beneficios, digámoslo así, de haber invertido recursos del Sistema General de Regalías para la cultura y por supuesto para el turismo. 3 ediciones del programa departamental de estímulos culturales y turísticos con 4.000 millones de pesos destinados para 173 iniciativas de todo orden que allí se albergaron y se patrocinaron, se fomentaron. Dotación de instrumentos musicales, lo que habitualmente sucede para acueductos, para infraestructura vial, para otro tipo de inversiones que son necesarias dentro del desarrollo de las agendas públicas en los territorios, pues estábamos hablando un lenguaje y era regalías para la cultura, entonces instrumentos musicales con recursos del Sistema General de Regalías para los procesos de nuestros artistas en el departamento. Y finalmente, 2 laboratorios vivos en Clemencia y María la Baja por el orden de 8.741 millones de pesos que hacen parte del sistema de ciencia y tecnología. Aquí les muestro estos 6 centros culturales. De hecho, en el país, con este prototipo hay otros 5 que los construyó el Ministerio de Cultura y el Departamento de Bolívar construyó 6 para un total de 11 en el país. Este pues era el prototipo. A partir de aquí, esto es pasar como de lo que está soñado, planteado a la idea directamente, a entrar al territorio y finalmente a poder entregar la obra. Aquí vemos centros culturales como el Chico Cervantes de Magangué, completamente dotado con las mejores condiciones de un auditorio, salones insonorizados, etcétera. Y donde tienen los artistas un espacio importante, aquí está el Centro Cultural Carlos Gamarra de Santa Rosa del Norte, centros culturales que siguen activos, muy vigentes, con procesos puntuales, haciendo procesos de formación a formadores, haciendo, digamos, lo que están llamados a hacer, ¿verdad?, en el campo cultural, que es generar las oportunidades. Y a veces cuando nos adentramos en estas aguas del Sistema General de Regalías, de Ciencia y Tecnología, muchas veces los tiempos y los tránsitos son muy complejos y esto es importante también, ese cierre de brechas del que estamos hablando, tenemos que hablar de esto también, de estos tiempos y estos tránsitos, teniendo en cuenta pues que son ejecuciones muy rigurosas de las que hay que dar cuenta, pero que claramente es muy importante también aprender a leer las realidades en los territorios. Cuando la gente comenta mi constante prisa por llevar a cabo los proyectos, le respondo que el futuro comienza hoy, no mañana. Cuando preguntan ¿por qué quieres todo ya? Yo contesto, ¿por qué no? Esperar no tiene ningún sentido. Si esperamos hasta mañana, siempre lo dejaremos para más tarde y de esta manera, cuando sentimos que un proyecto servirá a las personas, desarrollará la economía y hará avanzar la economía, lo emprendemos sin demora. Yo he adoptado esto como una práctica de vida y creo que también es muy importante desde los espacios que tenemos con los proyectos, con esto que estamos hablando precisamente, esta agenda alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación, pensar en los tiempos. Los tiempos son contados y a partir de la voluntad política que se genera con el emplear los recursos, pues hay un tránsito importante hasta que se aprueban y finalmente entregamos, digamos, el proyecto a feliz término. El programa departamental de estímulos, por ejemplo, incluyó una apuesta muy grande para democratizar la cultura, la forma de descentralizar y que entraran todos, digamos, en estas bolsas que son comunes a nivel nacional, pero que Bolívar empezó a financiarla no con recursos propios de ICLD o qué sé yo, se estaban financiando con el Sistema General de Regalías y esto realmente fue una apuesta de avanzada en el país para patrocinar y fomentar los procesos de creación, de formación, de circulación, de investigación. Allí se anidaron muchos proyectos importantes como rutas turísticas, como productos turísticos, como producción literaria y artística de todo orden, como intercambios culturales, es decir, realmente se genera una gran oportunidad para los artistas y para el sector y parte de fomentar las ideas para la generación de conocimiento es generar este músculo importante que se da a partir de los procesos de regalías. Y pues realmente fue muy satisfactorio poder haber trabajado estas propuestas con regalías bien invertidas, la dotación de instrumentos que también benefició a 15 municipios y es realmente un sueño porque regularmente siempre se están empleando los recursos pues para obras de infraestructura de manera general, pero
para cultura, pues sería maravilloso esto que fuera una apuesta a nivel nacional, ¿verdad? Donde tuviéramos la oportunidad de que con estos recursos se financien los sueños de los artistas y gestores. Finalmente será una manera muy importante de estimular el talento desde cada una de las regiones. El proyecto Laboratorios Vivos, como les mencionaba, es un proyecto de ciencia, tecnología e innovación en el que concursó también con su ejecución la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Tecnológica de Bolívar en calidad de interventor. Tuvo una interventoría bastante rigurosa. Este es un proyecto que tuvo una inversión de 8.741 millones de pesos con 2 casas de cultura adecuadas en Clemencia y en María la Baja. Clemencia hace parte del norte del departamento, María la Baja en los Montes de María. El proyecto recibió calificación de 94 sobre 100 puntos del índice de gestión del departamento, teniendo en cuenta que realmente había una experiencia maravillosa y era abrir camino a nivel nacional. Los laboratorios vivos son un escenario concebidos como ecosistemas donde fluyen las sinergias entre programas de formación y nuevas tecnologías para permitir la generación de procesos de innovación social, de emprendimiento y facilitar la sostenibilidad de la cultura en el departamento, que se generó desde aquel momento. Estamos hablando de un ciclo desde el 2012, finales 2013, hasta el 2017, ¿verdad? Que es el horizonte del proyecto. Y pues era implementar una estrategia para la apropiación y el uso de la cultura como productora de conocimiento y generadora de procesos de innovación social en estos municipios. Es muy importante resaltar que, por ejemplo, el municipio de María la Baja tenía varios beneficiarios que habían sido víctimas del desplazamiento forzado, víctimas del conflicto armado, y esto le da una connotación y una riqueza enorme a los territorios porque es bajar estos recursos que habitualmente, ¿verdad?, tienen un tránsito tan difícil a que sean tan cercanos a las comunidades y al verdadero desarrollo al que le estamos apuntando pues en el país. El proyecto Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura, pues debo decirles, cuando hablamos de los tránsitos es necesario contarles, sobre todo para que no se pierda el ánimo sobre estas ideas que se emprenden, estos proyectos que se anidan y se gestan, ¿verdad? En los territorios fueron necesarias 3 presentaciones ante OCAD de Ciencia y Tecnología y hasta finalmente lograr la aprobación para la ejecución en estos 2 municipios. Este proyecto fue pionero a nivel nacional por el uso de la metodología de rigor científico y académico basada en la investigación como estrategia pedagógica y en el uso de las TIC como herramienta posibilitadora de nuevas formas de investigación. Esta era una manera también de entender cómo se estaban gestando los procesos de creación en el departamento de Bolívar, un departamento que también tiene una carta de presentación muy importante con 3 reconocimientos de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y creo que frente a esta gran riqueza pues había un reto muy importante y era aprovechar estos recursos de ciencia, tecnología e innovación para ponerlos al servicio precisamente de esta riqueza cultural del departamento. Además de la adecuación y dotación de las casas de cultura, pues se generaron unos productos muy interesantes alrededor de esto. Estamos hablando de publicaciones, estamos hablando de libros, estamos hablando de artículos científicos, estamos hablando también de distintos procesos que se generaron a nivel de producción documental, de un periódico que surgió en el marco del desarrollo de estos proyectos, de experiencias con agrupaciones, por ejemplo, como Basurto All Stars, que tuvo la oportunidad, que es conocida, pues muy conocida aquí en el Caribe, y bueno, a nivel nacional también han tenido una importante trayectoria, y precisamente tener ese encuentro de saberes junto con beneficiarios de nuestro proyecto realmente hace parte de esa sinergia que se teje dentro del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, su enfoque puntual de generar conocimiento y reconocimiento sobre la cultura local, acompañados, por supuesto, de las tecnologías, de la generación de procesos de innovación para dar solución a problemas sociales. Y esto es muy importante tener en cuenta que este enfoque en el sector cultural y en las ciencias humanas cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que las inversiones del Fondo de Ciencia y Tecnología para ese momento solamente alcanzaba al 2% para el área de ciencias sociales y humanas, y es decir, para el Caribe solamente se reducía al 1%. Entonces, este proyecto pone como, digamos, la voz en firme y en abrir un espacio importante de la cultura dentro de esta bolsa de recursos.
Los laboratorios son el primer proyecto de ciencias sociales y de estudios culturales que se aprueba con cargo a este Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Bolívar y es uno de los primeros en el país. De hecho, solo 6 proyectos de esta naturaleza se habían alcanzado entre los 249 que habían sido aprobados en ese entonces. Esta es una de nuestras beneficiarias. Debo advertir que es un proyecto maravilloso donde se tuvo la oportunidad de contar con distintos, distintas comunidades que participaron entre artistas y contamos con niños desde la adolescencia y la juventud hasta personas adultas que podían ver realmente en este proyecto la oportunidad de desarrollar muchos de sus sueños. Por ejemplo, uno de ellos fue grabar una producción que se hizo con la maestra Paula Flores, una de nuestras cantadoras importantes en el departamento de Bolívar, gracias a que ella también fue beneficiaria de este proyecto, un liderazgo como el de Elkin Ratamoso, que hoy está vigente, es generar esa capacidad instalada, ¿verdad?, entre las comunidades también y entre los artistas. El proyecto valora las prácticas locales cotidianas de la comunidad que lo albergan y esto se hizo gracias pues, al trabajo en estas casas de cultura. Los laboratorios promueven la creación de productos culturales de innovación social a través del uso de tecnologías para potenciar los escenarios y mecanismos en donde las comunidades acceden y permitir que asuman una mayor capacidad de agencia en la construcción de su propio desarrollo. Aquí hay varios rostros. Yo podría, digamos, interminablemente hablar de este proyecto, pero los rostros lo dicen todos, son proyectos que pasaron por manos de laboratorios vivos y que generaron desarrollo importante. Por ejemplo, una de ellas generó una empresa propia de turismo cultural y de naturaleza, y pues todo esto nos ha llenado a nosotros, digamos, dentro de la experiencia como gestora cultural y turística, pues la oportunidad de haber interactuado con las comunidades a través de estos proyectos. Para cerrar esas brechas, yo creo que es importante tener clara esa voluntad política, la decisión en materia de los recursos, saber que sí es posible sacar adelante proyectos que estén armonizados. Claramente, como Luis Carlos lo decía, la apuesta del departamento fue traer toda esta riqueza cultural a favor del turismo, por eso pues se genera ese posicionamiento y esto ha sido un trabajo importante en donde los verdaderos protagonistas pues han sido las comunidades, pero también hemos contado con un equipo de profesionales enorme que trabajó desde el momento en que se gestó la idea y acompañó pues esa decisión de gobierno hasta la ejecución y la entrega formal y el cierre formal de todos estos procesos, en donde se demuestra que sí vale la pena invertir recursos de regalías, recursos del sistema general de regalías de ciencia y tecnología para poder transformar la realidad de los territorios, y estamos hablando puntualmente de los sectores sociales, culturales y por supuesto poner en diálogo la producción y la academia, porque a veces desde la academia se generan procesos de formación y desconocemos puntualmente qué es lo que está necesitando el sector y es necesario ese diálogo para que la oferta y la demanda realmente sean coherentes en esa relación de sinergia que se pueda dar y finalmente para que demos ese valor, esa puesta en valor a lo que realmente es importante entre las tradiciones y la riqueza cultural, que pues Nariño tiene muchísimo de eso para contarle al país y al mundo, y que se pudiera bien fortalecer pues a través de estos renglones. Yo creo que digamos, mi pequeña contribución desde la experiencia es decirles que sí se puede, que se pueden gestar los sueños, que se pueden hacer posibles los proyectos, que se puede ejecutar con excelencia y que finalmente hoy contamos con la satisfacción de saber que esas infraestructuras, que esos procesos, que esos proyectos, que el empoderamiento sigue vigente en el ADN de nuestros artistas en el territorio, pues aquí donde tuvimos esta experiencia importante.